Mira, hoy tenemos un episodio especial de un podcast. Me encuentro con 3 grandes médicos, especialistas de diferentes ramas, y vamos a hablar un poquito de prevención y salud. Nos encontramos hoy en la casa de nuestro primer patrocinador, la cafetería 7 Granos, que aquí pueden ver algunos de sus productos, y les voy a presentar hoy a los colegas que están conmigo. Vamos a empezar por el lado de acá, la doctora Diana Pitti Fuentes, ginecóloga, el doctor Julio Effio, cardiólogo, y la doctora Taritzel de Lora, uróloga. Y yo, su host Carlos Rebollón, vamos a hablar un poquito sobre prevención, salud cardiovascular, salud sexual, de urología, ginecología, de todo un poco. Así que, bienvenidos. Vamos a empezar con unas preguntas. Yo quiero agradecerles primero el tiempo que han sacado de venir hoy aquí a grabar conmigo, y quiero que compartamos algunas historias, pero vamos a empezar con una pequeña pregunta. ¿Qué consejo me dan, o qué consejo le dan a la audiencia, a los pacientes, para el cuidado de su salud a partir de los 30 años? Cada uno con su ramita, de su especialidad. Vamos a conversar un poquito de qué consejos nos da. Dale, voy a empezar yo. Mira, lo número uno al final es, la salud es como un banco, tú sabes, y tú vas viendo qué le vas a ir restando al final del día. Entonces no esperar llegar, dije, voy a esperar a los 30 a ver qué voy a modificar para cuando me agarren los 40. Desde ahora, desde joven, desde donde pueda empezar a tener buenos hábitos saludables. Comer bien, evidentemente, suena trillado, pero puede empeorar un montón de enfermedades, evitar el consumo excesivo de licor, no fumar y evidentemente hacer controles periódicos. En el caso mío de la ginecología, todos los años hay que vernos. Les gusta o no, ni modo. Pues. Es la cita que a nadie le gusta, pero es la que todas tienen que ver. Correcto. Una vez al año no hace daño. No hace daño. Por cardio, ¿qué opinas por cardiología? Bueno, si me preguntas, yo pienso que la prevención es la clave. ¿Qué tan temprano puede ir una persona? Pues yo al final considero que en la era actual de la medicina, los médicos somos asesores. Los pacientes son tan inteligentes como nosotros y nuestro deber es brindarles toda la información que ellos necesiten para que ellos tomen decisiones basadas en su bien más importante, que es la salud. Correcto. ¿Qué tan temprano debes venir? Tan pronto como sea posible. ¿Por qué? Porque depende de tu genética, depende de tu estilo de vida, así mismo vas a tener manifestaciones en tu cuerpo. Número 1. Las personas deben conocer sus números. ¿Qué son los números? Pues básicamente, cuánto tienes de presión arterial, de frecuencia cardíaca, cuál es tu peso y cuáles son tus números de colesterol, triglicéridos y azúcar en la sangre. Cuando tú conoces el estado actual de tu cuerpo, entonces tú puedes tomar decisiones. ¿Sabes qué? ¿Lo estoy haciendo bien? Lo sigo haciendo bien. No lo estoy haciendo tan bien, entonces por eso estoy con el asesor para que me corrija, me brinde asesoramiento y yo pueda mejorar mi estado de salud. Y eso puede empezar desde que eres un adolescente, hombres, mujeres, niños, niñas. Entonces, yo creo que entre más temprano llegas a la consulta, mejor. Si yo tengo un tema que de repente toca salud femenina, entonces lo derivo a ginecólogo. Si considero que ese paciente, siendo joven, puede tener problemas urológicos, pues lo derivo al urólogo. Y si tiene un problema de fracturas, pues ortopedia, ¿no? Y llega al cuarto de urgencia. Claro. Ok. Por parte de urología. Bueno, por parte mía yo sí quiero como aterrizar un poquito en cuanto a diagnósticos y cosas como más puntuales, ¿verdad? Porque obviamente todo lo que dijeron mis colegas vale también para la urología, o sea, la prevención, la alimentación, el ejercicio físico y estar con sus chequeos, sus controles a tiempo. Pero digamos que en este rango de edad de los 30 años no son tantos los pacientes que necesitan acudir al urólogo, ¿verdad? Okay. Entonces son enfermedades muy puntuales que vemos. Por ejemplo, las litiasis, las piedras en los riñones, la hidratación. O sea, eso es como algo básico que también forma parte del resto de la salud, pero estamos en un país súper caliente, mínimo 2 litros de agua al día. Si estamos en verano, si haces ejercicio físico, significa que eso tienes que aumentarlo todavía más. Infecciones de transmisión sexual, obviamente, si tienes, no tienes una pareja estable o tienes relaciones fuera de tu relación, que es algo pues muy común, tienes que cuidarte, utilizar métodos de barrera, hacerte exámenes periódicos por enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, aunque no tengas ningún síntoma. ¿Qué más te puedo decir? En los hombres jóvenes, el autoexamen testicular, súper importante porque es un cáncer que es común en este rango de edad y que si lo diagnosticas a tiempo, vas a tener un buen pronóstico y pues básicamente... y una cosa que se me olvidaba también.
la vacuna del VPH, que creo que puede estar de acuerdo Diana conmigo. Nosotros, en nuestro rango de edad, que se me pasó decir, los 30 años somos jóvenes, jóvenes. Peladitos, todos, ¿no? No nos tocó la vacuna del VPH que la están poniendo en la escuela actualmente, a nosotros no nos tocó. Entonces nuestro rango de edad está totalmente desprotegido de esto, tenemos la opción de colocarla, todavía tiene muy buenos resultados hasta los 45 años, están los estudios y te va a proteger, aparte del cáncer cervicouterino, te va a proteger de cáncer de ano, cáncer de pene, cáncer de la cavidad oral, pues. Entonces, Hay un pues, montón de cánceres que se pueden prevenir con esta vacuna. exactamente. Así que pues, para mí a esa edad, esas serían las cosas en cuanto a la urología. Esa vacuna la coloca gratuita el Estado. Solamente en los niños. O sea, está puesta como, bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, 11 años, 12 años, la coloca gratis el Estado. Sí, la hicieron como parte del esquema de vacunación de 9 a 12 años en niñas y niños. Sin embargo, lamentablemente, el sistema de salud público dice nada más se lo pongo a este rango de edad. Y la vacuna está aprobada hasta los 45 años. Ok. Porque si bien es cierto, entre más joven te lo pones, la protección contra un cáncer es más del 92%, pero eso no significa que no vayas a tener protección después de los 12 años. Y evidentemente en esta población mucha queda desprotegida porque le dicen, oye, no puedo costear esa vacuna a nivel privado. Debería correr como parte del sistema público a abarcar toda la población, porque es más fácil poner una vacuna que pagar tratar los un efectos cáncer. de una quimioterapia, cirugía 100%. oncológica y demás. 100%. Entonces la prevención evidentemente creo que es la clave de la medicina, debería ser. No sé si ustedes han escuchado al doctor Peter Attia. Él tiene un libro que habla muchísimo, que dice que la medicina ha pasado por 3 fases y que ahorita estamos hablando de la medicina 3.0, perdón, y que habla de que es full medicina preventiva, que esa es la medicina que nosotros ahorita estamos tratando, la medicina de tratamiento. Estoy enfermo, le doy una pastillita. Estoy enfermo, le doy una cirugía. Y lo que queremos es evitar llegar a ese punto. Yo creo que en parte eso es lo que queremos conversar, lo que han dicho ustedes en todas estas medidas, ¿no? Siempre se habla de que vas al urólogo después de los 40 años. ¿Eso sigue así o ha cambiado? O sea, en cuanto al control prostático es cierto. A partir de los 40 años, de hecho, en ocasiones lo puedes prolongar un poquito. O sea, eso va a depender del riesgo de cada persona. Si tienes un antecedente familiar, sobre todo de familiares de primer grado, tú tienes que ir desde los 40 años o al menos 10 años antes de la edad que le dio a tu familiar. Si no tienes ningún riesgo, igual yo recomendaría hacer los exámenes de PSA. Si ese PSA está muy bajito, por debajo de 1, los niveles, pues ya tú te puedes correr el chance como de ir espaciando un poquito más los controles, pero máximo 50 años para iniciar los controles de próstata. Más de eso, No ya debería. estás demasiado Entonces tienen tarde. bastante chance. Sí. No tenemos una gavera de no, no. En realidad, eso es lo que dice la literatura, pero también nada más el hecho de ser de raza negra, pues es un factor de riesgo y pues aquí todos tenemos razas mezcladas. Entonces, yo no dejo ningún paciente más de 45 años sin eso. Sí, examen. Sí. O sea, el que va a los 40 o 45 años, el urólogo sabe que va para el tacto rectal sí o sí. Más o menos. Más o menos. O sea, digo, O sea, que sepa, que vayan prevenidos, pues no es que claro, se vayan a no- enterar allá. No se obliga a nadie, pero sí, prácticamente, bueno, la verdad es que cuando los hombres entran a mi consulta, a veces a los 20, 30 años ya piensan que Que va- van para eso, y se alegra cuando les digo que no les toca. Pero sí. Julio, una pregunta. Yo creo que ustedes como colegas han visto, no solamente en sus ramas, pero todos como colegas hemos visto casos de pacientes muy jóvenes que han cursado con infarto del miocardio o angina. ¿Han tenido algún caso, alguna historia o algo que les haya pasado? Sí. ¿O tú como cardiólogo lo ves con mucha regularidad? Yo creo que el mundo ha cambiado, amigo. Pues realmente nosotros tenemos más o menos el mismo rango de edad. Pero si te pones a ver, nuestros papás trabajaban más o menos de 8 a 5 de la tarde. Muchos veían el noticiero. El teléfono en la casa no sonaba después de las 9 de la noche. Y te enterabas en las noticias con el periódico del día siguiente. Ahora, con la aparición de la instantaneidad, los mensajes, las redes sociales, estamos expuestos a un montón de estímulos que no estaban expuestos nuestros antecesores. Entonces, el mundo ha cambiado, el mundo es voraz, quiere todo ya, resultados. Y estamos viendo que las personas se enferman más temprano que antes. O sea, yo hice una estadística en mi consulta y alrededor del 40% tiene entre 35 y 45 años, casi la mitad. Si lo extiendo un poquito más a 55, es el 55%. Ese es el rango de mi consulta. Ok. Entonces, ahora, también depende
tipo de consulta que tú ofreces. Comentabas hace un rato qué tipo de pacientes yo veo. Pues yo creo que cada vez veo pacientes más jóvenes, porque hay más personas interesadas en la salud. El mundo cambió. Hace 30 años había un gimnasio en la ciudad de Panamá. Ahora hay gimnasios en todas las esquinas, con acceso a diferentes tipos de presupuesto, y se ha puesto de moda estar saludable. La generación arriba de 60 años, cuando tú lo invitas a hacer ejercicio, te dicen, no, pesa, resistencia. Eso no va conmigo. Eso no va conmigo. En cambio, yo le digo, pregúntale a tus nietos, ¿cuántos de tus nietos entrenan? Y los pacientes te responden, todos mis nietos entrenan. Entonces, sí hay casos de personas con angina, puede ocurrir, porque hay algo que se llama la genética. La genética puede producirte alrededor del 15 al 22% de las enfermedades per se, pero el resto de las enfermedades son disparadas por gatillos. O sea, si en tu familia hay antecedentes de colesterol alto, no te extrañes que puedas tener infartos del corazón antes de los 50 años. Okay. Pero ¿cómo lo sabes? Visitando al médico. Entonces nos toca asesorar. Sí hemos tenido casos de infartos en edades tempranas. No es lo más común. Tú puedes escuchar siempre por ahí que sí, que el COVID causó la muerte súbita, que las vacunas. Sí, es cierto. Pero más del 15% de las muertes en Estados Unidos son muertes súbitas. Y de esas muertes súbitas, más del 70% son cardiopatía isquémica. Y el principal factor de riesgo es el colesterol alto. Y el tema del colesterol es que no da síntomas hasta que se obstruye una arteria y te causa un infarto de cerebro o un infarto de corazón. Y aquí en Panamá, las estadísticas dicen que por lo menos 1/5 de los panameños tienen colesterol por encima de los valores normales. Y entre los 40 y 50 años, 1 de cada 3. Ok. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos de los que están aquí, de la cámara, sabes cuánto es tu nivel de colesterol? Tal vez no. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Campañas importantes para que las personas conozcan sus números. Y a partir de ahí, entonces se toman decisiones. Mira, ese es bueno, porque también vi las estadísticas del tema de obesidad en Panamá, que llega casi al 50% de la población panameña. Es alto. O sea, mira, el tema de la obesidad es una cosa que ha ido cambiando. O sea, las clínicas de obesidad hace 20 años tenían alta tasa de fracaso. Más del 97% de los pacientes volvían a recuperar su peso luego de un año de tratamiento. El tratamiento era un plan de nutrición e invitar al paciente a hacer ejercicio. Con la nueva era de la obesidad tenemos herramientas para tratar la obesidad. La enfermedad es una enfermedad crónica. Así como usted no deja de tomar medicamentos para la presión, usted no debería dejar su tratamiento para la obesidad. Pero ¿qué pasa? Yo siento que nosotros evolucionamos. O sea, si estamos aquí conversando, utilizando la tecnología para llegar a más personas, los médicos evolucionamos a ser asesores y coach. Eso es lo que necesita un paciente. Entonces, si tú me preguntas, actualmente no solamente tenemos mejores medicamentos para tratar la obesidad, sino que los médicos cambiaron su chip. El médico da el ejemplo. Yo entreno, yo te puedo invitar a entrenar. Correcto. Entonces funciona así. Entonces, la obesidad es un problema, es cierto, por el estilo de vida que nos enseñaron a nosotros. Y eso va, si tú me preguntas, cuando yo me portaba bien en la escuela y tenía buenas notas, ¿a dónde me llevan a final de mes? Al McDonald's. A McDonald's. Ahora, cuando crecí y tenía un mal día en la residencia, me apalearon, posturno, yo llegaba a mi casa y lo primero que quería hacer era comer, porque comer está asociado a felicidad. Una cucharada, no soy tan feliz todavía. 2, 3, tengo un poquito de felicidad. Pongo Seinfeld, yo tengo más felicidad. Entonces eso es lo que ocurre. Entonces la relación con la comida es un gran problema que tenemos que empezar a tratar. Entonces yo sí pienso que haciendo este tipo de programas, las intervenciones que hace la doctora en sus redes sociales, las participaciones en eventos presenciales con pacientes, ayudan a cambiar la forma en que el ser humano se está comportando. Claro. Esa parte es interesante porque en ortopedia veo el paciente lesionado, ¿sabes? El paciente que ya se rompió el manguito rotador, ya está fracturado, ya tiene la lesión, pero ahora me llega el paciente que ya no quiere lesionarse. ¿Qué puedo hacer? Entonces están buscando una ortopedia preventiva. No sé si eso existe, pero ya es la tendencia de que ya juego pádel 4 veces a la semana y no me quiero fregar el codo. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, es lo que tú dices. Y ahora me toca investigar un poquito más de deportes nuevos que están llegando a Panamá. Incluso aquí, ¿cómo se llama el deporte este que juegan en la India? Que es muy famoso. El cricket. Que ahora aquí hay ligas de cricket en Panamá, en provincias, que juegan en las comunidades de indostanas y demás, y son fuertes, son grandes, juegan en verano. Y así que ahora tengo que aprender porque se desbaratan el hombro, porque hacen un movimiento súper fuerte, pero interesante. ¿Me explico? Cada vez vamos agregando un poquito más de conocimiento en nuestras prácticas. Ahora de ginecología, Diana, cuéntame un poco. ¿A qué hora debe acudir? ¿A qué edad? No a la hora, ¿a qué edad? ¿A qué edad debe acudir la dama por primera vez al ginecólogo? Mira, tú sabes que la gente llega
Bueno, en verdad, lo más pronto que pueda llegar sería lo ideal. Pero todo el mundo piensa que la primera consulta le van a hacer un papá Nicolau, que todo duele porque alguien te mete el terror de que la consulta es horrible. Definitivamente yo creo que no es una de las especialidades donde el paciente menos quiere ir porque se vulnerabiliza mucho, se tiene que empelotar delante de alguien. Entonces es bastante delicado. Pero, por ejemplo, yo que te digo, en la adolescencia, antes de que se desarrolle o apenas venga la primera menstruación. Porque siempre ha sido un mito, la menstruación es algo mal visto en algunas culturas incluso. Todos en la pelita no quieren ir a la escuela, se sienten mal educados, vamos desde los abuelos para atrás, que nos decían el cólico es normal. Entonces no te tengo que llevar al doctor, porque vas al doctor cuando empezaste vida sexual. Entonces estos mitos hay que ir sacándolos como de lo que tenemos aquí aprendido, hay que desaprender para aprender cosas nuevas. Entonces hay que educar a los papás para que digan, lleven a la chica, oye, se desarrolló. No vas a ir a hacer tu mamá Nicolau a los 12, 13 años. Vas a ir a orientación de esto no esperaba en la regla, como ultrasonido, ver que no haya ningún quiste en el ovario, decirle, mira, estos son los hábitos de higiene, este jabón se puede utilizar, las toallas se cambian cada cierto tiempo, evitas infecciones y por supuesto en algún punto se hace prevención también sobre educación al hablar de infecciones de transmisión sexual, anticonceptivos, porque no hay que dejarlo para el momento en que ya empezó a tener relaciones, te la traigo para que se oriente. No, tú la orientas antes y esta persona va a tomar decisiones más sabias en lo que le corresponde en la adolescencia y demás. Y evidentemente, como decía Julio, el mundo ha cambiado, la medicina ha cambiado y todos hemos cambiado. Las relaciones sexuales se inician a una edad más temprana, que tal vez cuando tú tenías 10 años, etcétera, etcétera, ni siquiera se te ocurría, nadie te habló de educación sexual. Pero hoy en día el acceso a información, el internet y demás despierta la curiosidad del niño o del adolescente más temprano. Entonces mejor que lo eduque de la manera que debe ser, porque muchas veces el papá dice, pero es que yo no sé cómo hablarle de sexo, no sé cómo hablarle de Eso te iba a preguntar. La gente llega y que, toma, sí, edúcalo. Hay gente que llega así y dice, mira, yo no sé cómo hablar este tema porque tiene un noviecito, yo creo que no han tenido nada, pero no sé cómo llegarle, a hablarle sin que se me salga la rabia, hablar desde el amor y la educación. Entonces, llevarlo al especialista, al urólogo, al ginecólogo, al médico general que está, o al pediatra incluso, pues también, porque esto no es esperar llegar a los 17 años, el pediatra ve a los chicos hasta los 17 años, en teoría, y de ahí en adelante empezamos a hacer intervenciones en los demás. Pero yo sí creo, bueno, pues una primera orientación de menstruación, y la chica que tiene vida sexual debe hacerse su papá Nicolau. Las guías dicen 21 años, eso es lo que dicen las guías, 21 años para el inicio del papá Nicolau. Pero si tú empiezas a los 15 años a tener relaciones, cada relación sexual es como una ruleta rusa de un 80% riesgo de contagiarte de virus, papiloma humano o cualquier otra infección. Yo no puedo esperar hasta los 21 años para ser un papá Nicolau, ¿sabes? Ahora vemos cáncer en peladas de 19, 20 años. Porque lo veías y tú dices, esto es absurdo lo que pasa hoy en día porque para eso está la vacuna, que va a prevenir un 94% un cáncer de cuello del útero. Pero esa niña no se vacunó. ¿Por qué no se vacunó? Porque en la escuela llegaron y la mamá dijo, no, eso es una bandera para que empiece vida sexual, no le pongas eso. Y a una niña de casa. Y le quitaste ese privilegio de prevenir un cáncer. Entonces yo veo a los 19 años una muchacha con un cáncer, una lesión premaligna. Entonces, papá Nicolau, empezaste vida sexual, al año hay que empezar a hacer un control rutinario de papá Nicolau más temprano. Entonces, eso depende de, yo te vería cuando te desarrollas, inicias vida sexual, esto es un proceso que te acompañamos hasta la menopausia. Pero sí, la intervención entre más temprana, mayores probabilidades de que vayas a evitar una chica que tenga un embarazo no planeado, una chica que termine con una infección que no se va a curar, como un herpes, como un VIH, que se controla, hay medicamentos, pero te va a acompañar el resto de la vida y sabes que va a modificar tu futuro y va a repercutir más adelante en tu vida. Claro, eso que ha mencionado, dos estadísticas interesantes de Panamá, que uno es uno de los países que más embarazos tempranos hay. Y dos, también hay un aumento dramático de los números de casos de VIH, principalmente en pacientes jóvenes. Dani, a ti también te pasa lo mismo. Te llegan los pacientes, las mamás con sus niños jovencitos y gay. No, ojalá, porque eso es lo que pasa. O sea, si es verdad que mis pacientes normalmente yo los empiezo a ver a partir de los 40 años y no tienen ningún problema. Al inicio de la adolescencia, ponte, los niños se desarrollan más lento que las niñas, ponte 15, 16 años, tal vez un poquito antes. Lo ideal es que ellos acudan por lo menos a una consulta a urología.
¿Para qué? Para enseñarles cómo se deben examinar los testículos, para mostrarles qué podrían encontrar que sea algo raro y para darles educación sexual, porque tú no puedes confiar en lo que le estás diciendo en la escuela. En las casas se supone que los que no quieren que haya educación sexual en la escuela es porque se la van a dar en la casa, pero tampoco se la dan. pasa. Entonces, y es la única herramienta que hay para que ellos entiendan qué es lo que tienen que hacer, porque la verdad hay tanta desinformación. Ahorita mismo todo se aprende aquí. O sea, y lamentablemente, o sea, a pesar de lo que nosotros estamos haciendo aquí, la mayoría de la información que tú vas a encontrar en las redes son de personas que no son profesionales, no tiene ni nada que ver. Eso te iba a Entonces, decir. de ahí es donde aprenden nuestros niños. Y obviamente, o sea, con el acceso a la pornografía que hay actualmente, hay muchísimos problemas en los pacientes jóvenes porque se crean unas expectativas que no existen en cuánto debe ser el tamaño del pene, en cuánto debe demorar una relación sexual, cómo es una relación sexual. Incluso llegan personas muy jóvenes con disfunción eréctil que van ligadas a este tipo de problemas. Entonces, sería ideal que al inicio de la adolescencia fueran una consulta, pero la verdad no pasa. Si me llegan es por otras cosas, porque tienen un dolor del testículo, porque le está molestando algo y entonces tú aprovechas. Claro. Pero no es lo usual. Oye, llegaron los cafés de prueba, cortesía de la casa, la cafetería 7 granos, que es nuestro patrocinador de este podcast. Así que, bueno, me gusten. Esto es un té. Este es un té, ¿no? Ah, bueno, muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Yo quería comentar eso que dices de las redes sociales. Aprovecho que lo dices. Hay papers científicos de revistas prestigiosas que hablan que casi el 80% de las publicaciones que hay en redes sociales están hechas por profesionales no médicos. Entonces, esto es para invitar a otros colegas a que también se animen a ir a redes sociales, a perderle miedo a las cámaras y a los mix y hablar un poquito más de su práctica, que realmente lo hacen todos los días. Son expertos, nada más que hay que comunicarla de manera sencilla. Exactamente. La verdad es que para mí, una de las cosas que me hizo empezar a hacer esto, obviamente, o sea, hay muchas razones por las que tú estás en las redes, para ayudar a más pacientes, etcétera. Pero una de las razones que me hizo a mí querer empezar fue una charla que yo escuché hace más o menos como unos 2 años de un urólogo de Estados Unidos que hablaba justamente de estos estudios y estas estadísticas, que si bien hay mucha información médica en las redes sociales o en internet, se está dando en grupos súper pequeños dentro de Twitter, bueno, X ahora, y solamente entre los mismos profesionales, pero la información médica que está llegando a la población pues es la equivocada. Correcto. Entonces pues sí. Correcto. ¿Ibas a decir algo, Diana? Sí, mira, yo quería agregar algo a esto de la parte de la información médica que te encuentras en redes no dada por médicos, es la que el paciente más se cree. Claro. ¿Sabes? Porque uno es el que más le conviene, dos es por la que se viraliza. La gente llega al consultorio y dice que yo vi en TikTok que me podía poner esto. Y parecen chistes, pero son anécdotas que la gente le cree más o cosas que has visto descabelladas. Yo vi en estos días de que ginecología herbolaria. Y eso no estamos hablando de otro lado. Lo vi aquí en Panamá de una paciente que dice, no, es que lo que pasa es que la ginecóloga herbolaria me mandó a hacerme unas infusiones, unos steamers en la vagina y me ha ido súper bien. Entonces yo me fui a revisar. Pero es profesional de la salud. Por supuesto que no, era una persona que se dedica a las bellas artes, que estando aquí en Panamá se dedicó a hacer una especialidad en ginecología herbolaria sin ser médico, sin ser nada, simplemente tú te puedes certificar en internet de lo que tú quieras. Ya veo. Y entonces, pero el poder de convencimiento que pueden tener sobre la persona que tú dices, yo rechazo la ciencia totalmente y me voy a poner este café porque esto me lo dijo la muchacha esta en la vagina y me va a curar una infección. Y me fue súper bien, pero una semana después tenía algún otro problema, entonces no te curó. Y yo fui a ver el profile de la persona y yo, wow, de verdad que alcance tiene esta persona, y hace cursos y hace más de otras cosas, de eventos para mujeres, separa tu grupo, vamos a hablar de tal, porque la persona dice, no, yo me empecé a entrenar porque decidí que la menstruación era un tema que me gustaba y ahora me dedico a la ginecología herbolaria. Entonces es muy peligroso. Las redes sociales es una ventaja maravillosa. Te puedes encontrar de todo, pero hay que agarrar con pinza porque cuando alguien se encuentra la información que no es, termina en un caos. Claro. Y en cardio también lo has encontrado, ¿no? Sí, yo lo que considero, y es un comentario que he hecho hace más de tal vez 8 años. En la Facultad de Medicina nosotros nos enseñaron a estudiar muchísimo, a pasar muchas horas sin dormir, a pasar hambre, tal vez en nuestra familia sacrificarnos. Pero en la Facultad y en la Escuela de Medicina no enseñan comunicación. Entonces, la ventaja que tienen algunos influencers o algunos coaches
es que son muy buenos comunicadores. Sí, claro. Entonces, hay algunos médicos que son natural siendo comunicadores, otros hemos aprendido a lo largo del camino, tomando algunos cursos, aprendiendo de otros colegas, pero creo que, en mi opinión, parte de nuestra culpa, porque hemos puesto también una barrera con el paciente. Creo que en la nueva era de la medicina, yo lo estudié muchísimo, la razón por yo tengo más de 5 años en usar bata. Más allá de lo que pasó por las infecciones nosocomiales, etcétera, etcétera, yo me acuerdo que leía que la barrera de lo que es la bata es una forma de barrera para decir yo soy una autoridad. De ahí nace también el síndrome de la bata blanca. Claro. También. Es la presión arterial cuando el paciente se le sube solamente en el consultorio. La forma en que son los escritorios es una barrera física literal con tu paciente. Estos consultorios con grandes librerías detrás, fotos, un montón de tonos, diplomas, yo creo que sí, respeto al que lo hace, pero el paciente no se siente cómodo. Claro. Entonces el paciente se acerca con una persona que siente empatía. O sea, esa persona dijo algo que a mí me suena. Por ejemplo, muchos temas que yo presento en mis redes sociales acerca de la salud femenina, o sea, no nacieron de mi idea. Nacieron que yo un día me metí, ella tenía un podcast con María Alejandra con Cifuentes, con la nutricionista, y están hablando de la obesidad en la paciente con el síndrome de ovario poliquístico y si realmente podían hacer ejercicio sí o no. Que yo escuchaba cómo ellas hablaban, que sí pueden hacer ejercicio, nada más que hay que empujarlas. Chicas, no sé, yo, ¿sabes qué? Ahí hay un target. O sea, ¿quién asesora a esas mujeres? Claro. No todos los ginecólogos tal vez tienen esa facilidad para comentar eso. O si de repente tu ginecólogo o ginecóloga tiene obesidad, ¿cómo te va a invitar a hacer ejercicio? Entonces yo comencé a buscar eso y dije, ¿sabes qué? Aquí hay un target. La mujer entre 48 y 52 años que come bien, hace ejercicio, pero a ellas nosotros las preparamos para la menopausia. Entonces yo creé un servicio en mi consulta que es preparar a las mujeres desde que tienen los 35 años a la menopausia. ¿Cómo? Bueno, vamos a medir tu masa muscular. ¿Cómo, doctor? Con la bioimpedancia. Yo te puedo decir cuántas libras tienes de músculo en cada pierna. Si tienes menos de 12, tienes bajo peso. Y eso que no ha llegado a la pérdida de estrógeno. ¿Y sabías que cuando pierdes estrógeno, cambia tu metabolismo, se pone el metabolismo lento, se dispara el colesterol? Y es muy común que vengan mujeres jóvenes que comen bien, que tienen una buena vida, hacen ejercicio y vienen referidas por el ginecólogo porque tienen el colesterol alto. Entonces las preparamos para eso. Y la paciente se siente cómoda. Entonces es el término que yo utilizo que se llama medicina ampliada. Yo no soy especialista en ginecología, no soy especialista en endocrinología, pero yo soy médico. Entonces yo le asesoro al paciente y le digo, ok, pero aquí falta algo. Tienes que irte a ver con un ginecólogo un poquito más seguido, porque creo que vas a empezar a tener los síntomas. Esto que dice es que me estoy sintiendo rara, que tengo una fatiga, yo me encargo que no sea algo de cardio, pero tu ginecólogo necesita saber que es algo hormonal. Claro. Y sí, y ahí vamos, y la verdad es que funciona muy bien, el paciente se siente cómodo. Yo al final, literal, yo creo que la mayoría de mis pacientes vienen a echar cuentos conmigo. O sea, mi último paciente, la razón por la que yo también no llegué a tiempo, porque mi paciente vino a contarme que está muy contento en sus vacaciones y cómo le había ido. Bueno, a la consulta echate los cuentos, pero bueno, está bien. Entonces cuando se sienten cómodos... Ese es su amigo. Correcto, correcto. Entonces, Eso, ¿qué les pasa eso eso? era el médico antiguo, era como en el Olimpo, ¿sabes? A los cardiólogos usualmente no los veíamos en el Olimpo porque era los cirujanos. No, los cardiólogos también, los cardiólogos también. Ay, yo me acuerdo de Santo Tomás que allá arriba en el quinto piso le decían el Olimpo. Le llamaban el Olimpo, estaban solamente los dioses. Sí. Entonces, pero sí, esa era la medicina tradicional donde el médico era una autoridad superior y el paciente tenía que escuchar y aguantarse. Pero hoy en día el paciente va informado y no, tú no puedes venir a cuentar a un paciente ni nada. Él sabe qué alternativas tiene antes de que tú se las empieces a contar. Y es verdad, el paciente va a terminar yendo donde el médico que le parezca más amigable, con el que haya identificado algún factor de, oye, me gusta cómo me habla, me siento que me está explicando bien y tal. Y es verdad, esa barrera la rompemos también haciendo este tipo de cosas. Correcto. Me pasa mucho en mi consulta, de la parte de ortopedia, de los pacientes que han tenido alguna segunda opinión y me dicen, pero es que mi doctor me dijo que ya yo no puedo hacer más nunca ejercicio. Y eso para mí ha sido una barrera muy grande de quitarle que en efecto es que tienes que hacer ejercicio. Al menos que estés fracturado ayer o hoy, pero de lo contrario, tienes que hacer ejercicio porque eso va a evitar, aumenta la longevidad, aumenta tu salud, reduce el riesgo de presentar enfermedades a largo plazo. Bueno, lo que ustedes conocen muy bien, mejor que yo. Yo los mando a ustedes. Sí, incluso lo que tú comentas sobre este tipo de pacientes y todo lo demás. Mira, yo considero que el paciente es tan inteligente como nosotros. El paciente es economista, es educador, es ingeniero, es comercial. En la era de la información, todos somos inteligentes por el celular. Es el que maneja mejor la información.
Y yo le comento cuando doy conferencias para médicos jóvenes, y ustedes están listos para ese tipo de pacientes. El paciente ahorita, por ejemplo, en la era de semaglutide, que es el medicamento inyectable que se utiliza para bajar de peso, lo usa Oprah Winfrey, las Kardashian, Luis Miguel. ¿Tú estás listo cuando ese paciente venga a preguntar cómo funciona ese medicamento, cuánto cuesta, cómo se coloca? No, entonces es que no está en el seguro social o no está en el cuadro básico, pero el paciente ya te va a preguntar muchísimas más cosas. Correcto. Entonces yo pienso que no tenemos que saltar a eso. O sea, lo que comentas también sobre los pacientes que te llegan a la consulta sobre la masa muscular. Peso de la masa muscular, y eso está registrado, actualmente se considera un factor de longevidad. Correcto. Más fuerza tienes y más masa tienes, más puedes vivir. Entonces yo literal tengo el dinamómetro en la consulta. Yo mido fuerza con los pacientes. Se nos visto en las redes sociales. Y vienen pacientes que vienen a retar a ganarme. Y ahí te vengo a ganar. Okay. 718, yo, dale, venga. Ya, y le damos y apretamos. Hay una técnica que utilizamos muchísimo de pararse y hacer la figura 4 y sostenerse en una pierna. En una pierna. Significa que más del, si solamente el 60% de las personas de 60 años lo puede hacer, por un quinto de las personas arriba de 80 años lo puede hacer, alrededor del 20%. Si usted puede sostenerse por más de 10 segundos en una pierna, tienes más de 90% de probabilidad de sobrevivir los siguientes 7 años. Sin mentirte, la mayoría de las señoras que se mueven mucho porque cuidan su hogar, porque van al patio, la mayoría no lo puede hacer cuando tiene más de 70 años. Duran 2 segundos, se van de lado, y se quedan pensando y dicen, mira, razón, doctor, voy a entrenar. Entonces, yo pienso que al paciente hay que darle las herramientas. Eso de prescribir y ven en 6 meses ya no funciona. Ya no funciona. Por ejemplo, yo en mi consulta tengo los modelos de osteoporosis, tengo los modelos de comparar 1 libra de músculo contra 1 libra de grasa. Correcto. Tengo los modelos de las arterias, según lo del dinamómetro. Entonces, eso funciona, pero el paciente dice, ¿sabes qué? Esto es una consulta interactiva. Me siento súper bien. Entonces, el paciente se motiva. Y yo grabo videos, el paciente ve otro, y los pacientes llegan porque dicen, yo vi tu video de. Entonces, yo motivaría a los colegas a evolucionar a eso. La mayoría de los pacientes, no sé cómo es su consulta, el 95% de mis pacientes me validó en las redes sociales. Sí, claro. Yo le pregunto a todos, ¿cómo llegaste? Me dicen, sí, por la red del seguro, por el boca a boca, que todavía es lo más importante, pero Sí. dicen, del boca a boca yo te validé. Cuando tenías que escoger entre estos 3, yo te cogí a ti por las redes sociales. Entonces, yo invito a los colegas. Es a una eso. herramienta Sí. útil, que, vamos, ustedes lo usan bastante, mucho más que yo. Ustedes están súper activos en redes sociales promoviendo y educando a sus pacientes de diferentes formas, serio, gracioso, educativo, porque realmente la gente, hay diferentes formas de aprendizaje, ya sea auditivo, etcétera, pero mucha gente capta la información y se queda con eso. Y a mí me gustan tus videos, ustedes también están muy fenomenales y muchas ideas me las he robado de ustedes y yo lo replico de lado acá con mis pacientes, Claro. de comunicar, porque la idea es esa, es comunicar, y son información que tiene evidencia científica, que eso es lo importante. No es lo mismo comunicar cualquier mensaje a un mensaje que tenga sustento científico, que esa parte es importantísima. Así que quiero cerrar este episodio de podcast con que me digan cada uno un mito que tengan dentro de su especialidad. Voy a empezar yo con un pequeño mito. Y mucha gente tiene el mito, no tiene que estar relacionado a lo que hablamos anteriormente, ¿no? Pero un mito de las infiltraciones. Que piensan que si se infiltran en la rodilla o el hombro van a salir cojeando y le va a durar un mes el dolor, y eso no es así. Las infiltraciones es una herramienta que utilizo muchísimo para ayudarles a calmar el dolor, así que no tengan miedo. Si el médico les recomienda una infiltración de hombro o rodilla, considérenlo porque es una herramienta muy útil. Ahora, Dani. No me das tiempo ni de pensar. Bueno, el que quiera. Ok, yo me voy por lo más clásico del tacto rectal. Ok. Es un mito que el tacto rectal te va a doler. Es un mito de que va a demorar bastante tiempo, que te va a hacer sentir incómodo, o sea, todas esas cosas. Porque como decía Diana, que es algo como muy privado o que estás muy expuesto. O sea, si las mujeres no quieren ir al ginecólogo, los hombres, te digo que es como si fueran lo peor que tuviera que hacer ir al urólogo, ¿verdad? Y la verdad es que cuando sales de allí, es que ya, eso fue todo. O sea, como que algo tan pequeño, tan fácil de hacer en su mente, o sea, y el machismo obviamente que todavía está plagado en toda nuestra sociedad, hacen que tú no quieras ir a hacer algo que es una tontería. Y mucha gente, qué sé yo, se queda esperando como que no pronto saldrá algo que sustituya el tacto rectal, o yo me lo hago por sangre, pero es que la verdad es que eso no va a pasar, porque es un examen extremadamente barato y con una información tan útil que probablemente va a seguir siendo utilizado por muchísimo tiempo. Entonces, pues eso, que no tengan miedo, porque la verdad
es mucho menos peor de lo que piensas. Claro, hay que tener claro que esas herramientas en medicina son importantes. La inflación en medicina es del 8 al 10%. Quiere decir que la medicina cada vez va a ser más costosa, pero hay herramientas que van a seguir teniendo ese costo, como el tacto rectal. Es una herramienta útil, barata y económica y eficaz. Esa parte tienen que tenerla clara. ¿Verdad? Ahora, Julio. Good. Mito en la consulta de cardiología. Doctor, yo soy un obeso sano. Falso. Ok. Ok. Ok, la obesidad es un problema crónico. La obesidad no solamente te puede causar otras enfermedades. Está demostrado que el tejido graso causa un efecto que se llama lipotoxicidad, que secreta sustancias inflamatorias que afecta el sistema nervioso central, que es el cerebro, y te causa un desbalance entre la hormona de la saciedad, que es la leptina, y la hormona del hambre, que es la grelina. Entonces, ahí puede empezar porque algunos pacientes tienen atracones. La obesidad puede causar causas mecánicas, lesiones mecánicas, como tú bien las 100%. conoces. Rodillas, columna. La obesidad puede causar otros efectos mecánicos sobre el sistema cardiometabólico. Por cada 10 libras que tú subes de peso, aumenta 5 la presión arterial. Si aumentas 20 libras, aumenta 10 la presión arterial. Entonces, hay muchísimas cosas que puede hacer el tejido adiposo en tu cuerpo. Puede inflamarte el hígado, llevándote a hígado graso, que causa cirrosis, que es la principal causa de enfermedad terminal del hígado. La resistencia a la insulina nace realmente de la inflamación del tejido graso visceral. La grasa visceral es la grasa que está entre los órganos, entre los intestinos, el hígado y el páncreas. Y esa grasa es diferente a la grasa subcutánea, que es la grasa que se ve, que es la barriga. Entonces, no. La obesidad es una enfermedad y no hay forma de definir a una persona sana teniendo sobrepeso. Eso es un mito. Ok. Buen mito. Buen mito. En ginecología, cuéntame. Un mito sin censura, lo siento. Sí, dale, perfecto, sin filtros. La gente que utiliza el venirse afuera como método anticonceptivo o como no me va a dar ninguna infección. Bueno, una manita es el contacto de los tejidos como para poder contagiarte una infección. Y evidentemente antes, porque todo el mundo piensa que no, es que se vino afuera y no eyaculó, no me puedo embarazar. Hay un líquido preseminal que tiene espermatozoides. Entonces, pues eso no es ningún método anticonceptivo y así he visto bastantes embarazos, bastantes controles prenatales. Así que la que quiere un embarazo sorpresa puede seguir cuidándose con ese método, aquí la espero. Pero ya saben que eso no funciona, así que... Perfecto. Hey, muy buenos mitos, muy buenos mitos. Así que, bueno, cerramos este episodio con estos mitos y nos vemos en la segunda parte de este podcast.